Buenas noches. Hoy día continuamos entonces con lo que sigue de la clase. Eh, Nos quedamos en la parte de la ecografía de grandes vasos. Hicimos un recorrido total para ir identificando las diferentes estructuras y los signos que habíamos visto, ¿no? Entonces, para continuar, haciéndole honor al tiempo, reiniciamos con la clase de la exploración de la ecografía de abdomen, que vamos a iniciar con la parte del páncreas. Entonces, ¿qué es el páncreas? Recordar que es es un órgano endocrino y que es la responsable de la secreción de la insulina. Es un órgano único y que está situado en la altura del epigastrio medio, ¿no? Epigastrio parte baja. Entonces nosotros vamos a encontrar que para el estudio del páncreas, encontramos en la parte epigástrica, ¿sí? Va a estar en el retroperitoneum, por delante de los vasos abdominales, y a nivel de la vértebra L1 y L2. Va a tener una forma variable que va a querer ser de cápsula verdadera y tiene forma de un bastoncillo de un renacuajo. La estructura va a carecer de segmentación anatómica y clásicamente se va a dividir en cuatro partes o cuatro segmentos, ¿no? Que va a ser una medida, va a tener lo que es la cabeza, que va a tener una medida de 11 a 30 milímetros. Tenemos el cuello que va a medir de 4 a 25 milímetros y la parte del cuerpo que mide de 7 a 30 milímetros, ¿no? En la parte de la cola, que es la parte final, tenemos la medición de 7 a 30 milímetros, ¿no? Y recordar que tiene un ganchito, una pequeña puntita que es el proceso uncinado. Esto tiene un tamaño variable, tiene una medida de cráneo caudal de 30 a 35 milímetros y el eje mayor puede llegar de 10 a 20 centímetros en la parte antero-posterior. Su orientación va a ser horizontal, oblicua o en segmento de media luna. Tiene un contorno bien definido, regular y nítido. Aquí también nosotros vamos a poder esclarecer o hacer una comparación entre el parénquima hepático y el parénquima pancreático, que es lo que me va a ayudar a mí ver los grados de ecogenicidad, ¿no? Vamos a tener los grados del 1 al 4, donde vamos a ver que va a ser el grado 1 igual que el hígado, el grado 2 ligeramente mayor que el hígado, el grado 3 claramente mayor que el hígado y el grado 4 que va a ser tan ecogénica como la grasa retroperitoneal. En la parte ecoanatómica obtenemos las relaciones vasculares del páncreas. Recordar los grandes vasos que vendría a ser la cava, la aorta, que va a estar una a la izquierda y otra a la derecha, y por encima de este vamos a encontrar lo que es el confluente, perdón, lo que es la vena porta, y vamos a señalar algunas estructuras que nosotros vamos a poder tener como referencias al momento de estudiar. Y por encima de estas estructuras nosotros vamos a encontrar el páncreas. El páncreas, eh, el páncreas va a estar por encima de estas estructuras vasculares y tenemos diferentes reparos anatómicos.
Recuerden que les hablaba el día de ayer que es importante la señalización de los signos, tanto como de la gaviota como el signo de la cobra. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la importancia que tiene. Entonces nos fijamos en los planos de corte, en la parte del estudio de páncreas, vamos a tener 6 cortes. Recordar los segmentos o las porciones donde tenemos que encontramos que al momento de nosotros realizar el corte longitudinal de la vena cava, que va a ser en el segmento paramediano derecho, vamos a poder ver el corte, ¿sí?, transversal de la cabeza. Para ver cuello, vamos a utilizar un corte oblicuado por encima de lo que es la vena porta, en toda su corte longitudinal. Para ver la parte del cuerpo, ¿sí?, tenemos el corte transversal bajo y la parte del transversal alto, que va a ser por encima de la arteria esplénica, lo que es en el borde superior del páncreas. También encontramos el corte longitudinal de la aorta, que ya viene un referente y que nos va a ayudar a ver lo que es la parte del cuerpo y porción de la cola. Entonces, el momento de nosotros realizar el corte, el momento de nosotros hacer la ecografía o el barrido, vamos a esclarecer y comenzar a buscar patologías en la parte de la cabeza, haciendo el corte longitudinal en la región longitudinal paramediana derecha, y encontramos el corte de la cabeza. Para ver el cuello, el longitudinal oblicuado, hacemos un corte bajo y hacemos un corte alto para ver las estructuras del cuerpo. Y para hacer un corte transversal del cuerpo, hacemos un corte longitud paramedial izquierdo. Entonces, el páncreas, tenemos el corte número 1 que vendrá dado también al momento que nosotros examinemos ya la vena cava. eh, Tenemos para iniciar en la línea paramedial, tenemos el primer corte. Entonces, el primer corte se va a relacionar con la parte de la cabeza y nosotros podemos obtener esta imagen, ¿no?, que ya la vimos en antes, y vemos que aquí está el lóbulo izquierdo. Por la parte de abajo vemos la vena cava. Y entonces, relacionada con la vena cava por la parte superior, nosotros vamos a obtener la porción, la porción de la vena de la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, como reparo anatómico, nosotros vamos a tener que buscar el corte longitudinal de vena cava para poder nosotros encontrar la cabeza del páncreas, ¿sí? Que ya luego vamos a ir revisando todo lo que estamos viendo acá y cómo se llama ese signo que tenemos al frente, ¿no? Entonces, anatómicamente nosotros vamos a buscar este corte, ¿sí? Por ejemplo, en este corte de aquí hubiese sido genial que nosotros hiciéramos un acercamiento. ¿Cómo hacíamos el acercamiento? Lo utilizamos con el depth, que sí, que vendría a ser de profundidad, que se vería parcialmente así. Entonces, en esta parte aquí nosotros tenemos que reconocer las estructuras, como por ejemplo aquí vemos el lóbulo izquierdo del hígado, el lóbulo caudado, por debajo la vena cava, la vena porta, y por encima de la vena porta vamos a observar una imagen medio ovalada, circunferencial, de bordes lisos, y con la ecogenicidad dependiendo de la estructura que el paciente que estemos estudiando, vamos a encontrar la parte de la cabeza del páncreas. Entonces, aquí tenemos la relación directa entre la vena porta, la vena cava y la cabeza del páncreas. Para entrar al cuello, recuerda que vamos a nosotros hacer un corte longitudinal, ¿sí?, de la vena porta, que vendría a ser un corte oblicuado. Si ya vemos en referencia al paciente, buscamos el eje largo de la vena porta y que se vería algo así, donde tenemos una porción del hígado, vemos la vena porta,
en su eje largo, vemos un eje corto de la vena cava y por la parte inferior nosotros vamos a observar lo que es la parte del cuello del páncreas, que se vería relacionado algo así. Entonces tenemos parénquima hepático, vemos la longitudinal de la vena cava, perdón, de la vena porta, por debajo la vena cava, y relacionada directamente con la vena porta en su parte inferior, en la parte superior, observamos una imagen nuevamente medio ovalada y que la ecogenicidad depende de las enfermedades que encontremos. Vemos lo que es la parte del cuello del páncreas. Ahora vamos a estudiar el borde inferior del páncreas, ¿sí? En el borde inferior nosotros tenemos que hacer un corte transversal bajo en la región del epigastrio, un corte transversal, y donde vamos a cortar lo que es el confluente esplenoportal, que va a ser importante esta imagen para nosotros identificar y tener como reparo anatómico. ¿Qué es un reparo anatómico? El reparo anatómico no es más, no es más que una ubicación, ¿sí? Que nos guía a nosotros a encontrar una estructura. Por ejemplo, es como cuando tienes algún amigo y tú te lo vas a encontrar en algún barrio que no conoces y te da alguna referencia de dónde está. Ejemplo, te dice, amigo, estoy debajo de un árbol que está al lado de la tiendita Juanita. Tú vas, llegas en el auto, estás caminando y lo que buscas es la tienda Juanita, porque la tienda Juanita te da la referencia donde está tu amigo. De igual manera, los reparos anatómicos que nosotros vamos a encontrar nos van a nosotros ayudar para poder encontrar las estructuras que vamos a estudiar. En este caso, nuestro reparo anatómico va a ser el confluente esplenoportal, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener nosotros en la parte? Corte transversal bajo en región del epigastrio y vamos a ver una imagen parecida a esta. Recuerden cuando les comenté el día de ayer que encontramos el signo de la cobra, que va a estar conformado en general para nosotros identificar que ya estamos en el signo de la cobra, vamos a tener que observar lo que es la vértebra, la sombra acústica posterior, por encima de esta es la aorta, a su derecha la vena cava, y por más encima tenemos una forma triangular hiperecogénica con un centro anecogénico que vendría a ser la arteria mesentérica superior, y por encima de esta, formando un tipo de espermatozoides, un renacuajo, encontramos el confluente esplenoportal, que vendría a ser la vena esplénica que según el confluente, y que de aquí para adelante nace lo que es la vena porta. Por encima de esto, yo ya conociendo que aquí está el signo de la cobra, nosotros vamos a encontrar lo que es el páncreas, ¿sí? Entonces las referencias están certeras, ya vamos a ver la imagen ecográfica real y tenemos el confluente esplenoportal. Las medidas del páncreas van a ser en sentido radiado. ¿A qué me refiero con el sentido radiado? Que el páncreas no se mide de esta forma. El páncreas no se mide anteroposterior, no se mide longitudinal y no se mide transversal. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a medir este órgano? Nosotros vamos a medirlo de la siguiente manera. Encontramos la cabeza, hacemos la parte del cuello, tenemos el cuerpo y también tenemos la cola. Entonces, que quede claro que así vamos a hacer nosotros los diferentes cortes que nos acontece para la parte del páncreas. Entonces, ven acá lo que encontrábamos, lo que vendría a ser la parte del signo de la cobra. El signo de la cobra vendría a ser el confluente esplenoportal y la vena esplénica.
Y tenemos por la parte inferior, ¿sí? Lo que es la arteria mesentérica superior, por la parte de abajo, la arteria aorta, a los lados, lo que es la vena cava, y por aquí, en este segmento aquí, vemos porción de la vértebra, ¿no? Entonces, nosotros al tener esta imagen, identificamos el cuerpo uncinado, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la porción de la cola. Al momento que nosotros tenemos esta imagen, realizamos las diferentes mediciones. Tenemos cabeza, tenemos el cuello, vamos a tener el cuerpo y obtenemos la medición de la cola, ¿no? Perfecto. Y tenemos el páncreas, ¿no? Entonces la medida es el páncreas, cabeza, cuello, cuerpo y la parte de la cola. Para el momento de la para hacer el corte del borde superior, hacemos el corte transversal alto, donde nuestro reparo anatómico, nuestra tienda Juanita, va a ser el signo de la gaviota, que no es más que el corte transversal del tronco celíaco que da ramificación de la arteria esplénica y la arteria hepática común. Y aquí nosotros obtenemos la imagen del borde superior del páncreas. Vemos aorta, tronco celíaco, arteria esplénica y la arteria hepática común. A su lado tenemos lo que es la vena cava. Signo de la gaviota, pregunta de examen, ¿no? Signo de cobra, pregunta de examen. Vemos claramente el signo de la gaviota, está remarcada, ¿sí? Vemos aorta, cava, porta, tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática común, y por la parte superior nosotros encontramos lo que es la parte superior, el borde superior del páncreas. Signo de la gaviota, vértebra, aorta, cava, tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática común y alrededor de esta la vena porta. Al momento que nosotros estudiamos el cuerpo, sí, va a ser estudiado en el mismo momento que nosotros hagamos el corte de la vena de la arteria aorta, que es en el corte paramediano izquierdo, un corte longitudinal, y que nuestro reparo anatómico va a ser este signo, que vendrá a ser el signo de las orejitas de conejo, ¿no? Y que dentro de estas orejitas nosotros vamos a encontrar una porción igual manera ovalada, que vendría a ser el cuerpo del páncreas. Y que anatómicamente se vería así. Tenemos vértebras en la por segunda posterior, vemos la parte de la aorta, que nace tronco celíaco, que nace más abajo, lo que es la arteria mesentérica superior, y en medio de estas dos tenemos una imagen ovalada, ¿sí? Que es la representación o que es la porción del cuerpo del páncreas. Bueno, eso básicamente vendría a ser los cortes anatómicos, los cortes exploratorios ecográficos para nosotros revisar páncreas. Esto vendría a ser los cortes normales, o sea, esos son los cortes que yo necesito que ustedes vayan aprendiendo. Sí, que vamos a necesitar al momento de hacer las ecografías como tal motivo, ¿no? Sigamos avanzando para continuar.
y nos vamos a la parte de la exploración de la ecografía de abdomen en la segmento del estudio del hígado, donde nosotros vamos a ver segmentos y planos de corte. Recordar que nosotros tenemos términos anatómicos y términos quirúrgicos para poder dividir al hígado. En los términos anatómicos nosotros vamos a tener que va a estar externamente dividido por las reflexiones del peritoneo, por las fisuras, por los vasos que irrigan el hígado y también por la porción de la vesícula biliar. Que esto dividen al hígado en dos lóbulos topográficos y en dos lóbulos accesorios, que vendrían a ser lo que es el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, y en la cara visceral tenemos la parte anterior, la parte posterior, vendríamos a ver lo que es el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, vemos la fisura sagital izquierda, vemos la fisura sagital derecha y el hilio hepático, que esto me va a dar los lóbulos nuevos, que vendrá a ser el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿sí? Que básicamente tenemos la topografía y los cuatro lóbulos. En la cara frontal se ve lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. En la cara caudal vamos a encontrar los dos lóbulos accesorios que vendrían a ser dados por lo que es el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿sí? Esta parte aquí es un poquito del repaso anatómico del término, de la parte del término anatómico, ¿no? Pero viene la parte más bonita y divertida, que vendría a ser el término, la terminología funcional o quirúrgica, que aquí sí ya vamos a encontrar mayor divisiones, vamos a encontrar más segmentos, ¿sí? Donde ya encontramos que vamos a dividirlos con la que es la tríada portal, que está conformada por la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático, ¿sí? Que esto aquí va a dividir en tres porciones, cuatro divisiones, y vamos a terminar dividiendo en ocho segmentos. Entonces, la arteria hepática divide en tres porciones, la vena porta en cuatro divisiones, y estas cuatro divisiones son segmentadas por la que es la parte del conducto hepático, que vendrá a darnos ocho segmentos. Entonces, iniciemos. Tenemos la división portal, ¿sí? Que nos va a dar la porción hepática izquierda, la porción hepática derecha. Posteriormente a esto, la segunda división portal, ¿sí? Nos va a dar la división lateral izquierda y la división medial izquierda. Pasando por la siguiente división, la porta, tenemos la división medial derecha y la división lateral derecha. Continuando con esta primicia, tenemos ahora la división de los segmentos, que va a estar dado por la fisura portal principalmente, que tenemos la primera división de la parte portal, que nos va a representar también conjunto con el vaso suprahepático medio, la división de tres porciones, que vendrían a ser tres porciones de lo que vendría a corresponder de lo que es el hígado izquierdo. Y también nos corresponde a cuatro porciones de lo que es el hígado derecho. Y una parte del hígado en la parte posterior. Las cuatro divisiones verticales van a estar dadas por lo que es la fisura portal izquierda umbilical, también acompañando lo que es la parte de la suprahepática izquierda, y tenemos la división acompañado de lo que es la parte de la fisura portal derecha, la segunda división, y tenemos las divisiones laterales izquierda, división medial izquierda, la división medial derecha, la división lateral derecha. Y
llegando un poco más y dividiendo lo que es la parte hepática, corresponde a nosotros también los 8 segmentos. ¿Dónde están los 8 segmentos divididos? En diferentes porciones que vamos a tener en el lado izquierdo, ¿sí? En el lado izquierdo vamos a obtener nosotros segmentos en los que encontramos el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4, que el segmento 4 va a ser dividido en un segmento 4A y un 4B, mientras que en la parte posterior del hígado encontramos un pequeño segmento que es el segmento 1. En el lóbulo derecho, sí, vamos a encontrar 4 lóbulos más. Tenemos el lóbulo 5, el segmento 6, el segmento 7 y encontramos la división del segmento 8. Entonces, anatómicamente hemos concluido con la segmentación quirúrgica del hígado. ¿Sí? Muy bien. En la cara caudal vamos a ver cómo están las divisiones acompañando lo que es el ligamento redondo y el ligamento venoso. Y vemos en la cara caudal los segmentos inferiores, ¿no? Que vendrían a ser parte del segmento 1, 2, 3, 4B, 5, 6 y 8. Y 7, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de, no vamos a tratar, vamos a ver los segmentos. ¿Y cómo vamos a ver los segmentos? De igual forma, de la misma manera como hemos visto el páncreas, con los reparos anatómicos que tenemos a nuestro servicio, que gracias a la anatomía tenemos el corte 1. Este va a ser un corte transverso oblicuado que va a tener una pequeña inclinación en ángulo subcostal o por encima de las sigmoides. En el corte 2 tenemos un corte transversal oblicuado en la región subcostal derecha con una inclinación craneal angulada hacia el hombro derecho. En la posición 3 va a ser igual que la posición 2, pero que en esta manera vamos a tener un movimiento ligeramente en vaivén. Discretamente, el mango del transductor va a ir enfocando lo que es la región superior del hígado. En la porción 4, corte 4, vamos a utilizar la porción 3 y el movimiento de vaivén va a ser un poco más elevado, ¿no? Llevando el transductor hacia el borde inferior del hígado. El corte 5 va a ser el corte sagital derecho entre la línea axilar media y axilar posterior en los últimos espacios intercostales. El corte 6, que es el corte sagital para mediano derecho, en lo que es la región del epigastrio, que va a ser encima del corte longitudinal de la vena cava, vamos a encontrar lo que es el segmento 1. En la exploración del hígado vamos a obtener los cortes, como les mencionaba, ¿sí? Tenemos el corte transversal, que este me va a permitir a mí revisar lo que son los segmentos izquierdos, que serían el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4A y el segmento 4B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo de sonación vamos a utilizar la pequeña angulación, ¿sí? Y giramos el transductor y vamos a poder observar los diferentes segmentos, ¿no? Donde nosotros obtenemos segmento 2, segmento 3, segmento 4A y el segmento 4B. Entonces, los segmentos superiores en el lóbulo izquierdo son segmento 2 y el segmento 4A. Ahora oblicuamos un poco el transductor a lo que es el sentido oblicuado subcostal derecho con una inclinación craneal que se va a ir angulando el transductor hacia lo que es el hombro derecho, ¿no? Entonces dejamos caer el transductor y vamos a entrar a poder ver los segmentos superiores
que vendrían a ser el segmento 2, el segmento 4A, el segmento 8 y el segmento 7. Para el corte 3, ahora la posición del transductor va a ser igual, pero lo que vamos a hacer es elevar discretamente el mango para que el ángulo de isonación ya no sea para la parte superior, sino que vaya para la parte media, ¿sí? La parte posterior, que en este caso nosotros vamos a estudiar el segmento 1. El corte 4, de igual forma, inclinamos ahora más el mango, o sea, lo hacemos más perpendicular para poder nosotros ver el segmento 5B, el 4B y el segmento 5. Entonces tenemos los cortes, ¿no? Corte 1, corte 2, corte 3, corte 4 y el corte 5, que nos va a permitir igualar, perdón, el corte 4. Y en el corte 5, nosotros vamos a tener que poner al paciente el cúbito dorsal, que va a ser el corte sagital derecho entre la línea axilar media y la línea axilar posterior en los últimos espacios intercostales, donde vamos a tener la exploración del segmento 7 y el segmento 6. Entonces colocamos el transductor, un corte longitudinal, por encima de la parrilla costal y podemos estudiar los siguientes segmentos, ¿no? Y para el corte 6, que tenemos el corte para mediano derecho, que otra vez se repite este corte, que vendría a ser el corte longitudinal de la vena cava, donde nosotros vamos a poder escribir con mayor detenimiento lo que es la parte del segmento 1. ¿Y pero qué encontramos nosotros en la parte del corte número 1? ¿Cuáles son mis reparos anatómicos para yo poder identificar qué segmento estoy revisando y dónde estoy ubicado? ¿Sí? En esta imagen, nosotros vamos a obtener algo parecido a esta esquematización, donde nosotros podemos observar el parénquima hepático y la parte donde entra la porta izquierda. Entonces, son ramificaciones de la porta izquierda que nos va a dar como el signo de la bailarina. ¿Por qué el signo de la bailarina? Porque parece que tuviera los brazos y las piernas a- a- en extensión, como si estuviera dando un salto de baile, ¿no? Un salto de ballet. Entonces tenemos aquí el salto de la bailarina. Y vamos a poder observar los segmentos anteriores y los segmentos posteriores del lóbulo izquierdo. Entonces vamos a tener los segmentos 2, el segmento 3, el segmento 4A y el segmento 4B. Importante recalcar esto, porque es los reparos anatómicos que vamos a tener para ir estudiando de mejor forma la segmentación, porque en caso de que yo necesite reportar se me ocurre un quiste, ¿no? Tengo un quiste, una masa, yo no puedo poner simplemente se encuentra masa en región hepática. O sea, yo te necesito ser un poco más específico y decir, en segmento 3 se observa imagen de bordes definidos, de bordes irregulares, de contenido anecogénico, heterogéneo, que tiene no capta Doppler, que mide tanto, tiene un volumen tanto y viene acompañado de tal cosa. Entonces, la idea es que tengamos un poquito más de especificación para la parte del estudio, ¿no? Tenemos la puerta izquierda. En este caso, nosotros podemos observar la imagen, donde tenemos en la parte de ingreso de la puerta izquierda, las ramificaciones, vemos los dos bracitos, vemos las dos piernas y vemos los segmentos. Entonces, en los segmentos que vamos a encontrar, en el corte 1 encontramos el signo de la bailarina, que vienen a ser más que otra cosa, ¿no? Segmento 2, segmento 3, segmento 4A y segmento 4B. De igual forma encontramos la parte de acá, puerta izquierda, segmento 2, segmento 3, segmento 4B y segmento 4A. Para el estudio la parte del corte 2, en el corte suboblicuado, subcostal, nosotros vamos a encontrar que vamos a revisar la parte superior del hígado. Recordar que por ahí van a estar escurriendo lo que son las venas suprahepáticas, la derecha, media e izquierda.
Entonces van a dividir el hígado en cuatro segmentos. Me va a ayudar a dividir en los segmentos superiores, que vendrán a ser el segmento 2, el segmento 4A, el segmento 8 y el segmento 7. ¿Qué vendríamos a ver nosotros lo que es el signo de la garra? Que viene a estar dando la vena cava, suprahepática izquierda, suprahepática media y la vena suprahepática derecha. Entonces tenemos el segmento 2, el segmento 4A, segmento 8, segmento 7. Atentos que esto también va en el examen, tanto teórico como en el examen práctico. Se va a desconectar, así que en un ratito más de nuevo nos volvemos a conectar para poder terminar la clase.